Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. La semana pasada en el capítulo 3 vimos cómo el apóstol Pablo nos explica que todos, judíos y no judíos, no debemos jactarnos de nada porque no somos salvos por nuestras propias obras. Y esto es algo que, como les he comentado antes, nosotros que venimos de la Iglesia Católica y algunos hermanos que vienen de iglesias denominacionales, que creen que son las obras las que nos salvan. Somos salvos por poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él sacrificó su vida para que nosotros recibiésemos la salvación a través de la fe en Él. Ahora, hoy, aquí en el capítulo 4, Pablo trae una pregunta que a los judíos los hacía tropezar. Y era sobre su padre según la carne, Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 1 leemos: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si Abraham hubiese sido justificado por sus obras, entonces hubiera podido jactarse de sus obras. Abraham hubiese podido decir: obedecí a Dios en todo, dejé mi hogar, dejé mi familia y viajé sin saber a dónde iba, simplemente esperando lo que Dios me mostrase, y encima ofrecí a mi hijo, mi único hijo, en sacrificio. Bueno, Pablo responde a su propia pregunta. Abraham se hubiera podido jactar si hubiera sido justificado por sus obras, porque sí las hizo, pero no se hubiera podido jactar en Dios. Él simplemente le creyó a Dios. Dios le dio las órdenes y él obedeció. Eso es lo que Dios contó por justicia. Luego dice: pero al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por supuesto, si trabaja, se merece que le paguen. Bueno, Dios nunca va a ser nuestro deudor. Dios nunca nos va a deber nada a nosotros. Yo siempre voy a ser deudor de Dios. Por supuesto, Dios nunca va a ser deudor mío. Dios no nos bendice porque nosotros le servimos. Él nos bendice porque esa es su naturaleza. Nosotros servimos porque es un privilegio servirle a Dios. Es un deseo que tenemos de servir a Dios. Y es el efecto de la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros quien nos produce el deseo de servir a Dios. Pero el servir no nos justifica ante Dios. Si la justicia pudiera venir por obras, entonces, cuando las hice, Dios sí me hubiera debido la salvación. Si fuera por obras, entonces sería una deuda. Y Dios estaría debiéndome la recompensa por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi sacrificio, por mi compromiso y por todo lo demás. ¡Hey! Yo he entregado mi vida a Dios, estoy trabajando, voy viajando, llevando el evangelio, ayudando a las iglesias, a veces dejando mi familia, a veces llevando mi familia. Tengo más que justificación. Dios a mí me debe, pero no es así. Es por fe. Y es a través de la gracia que soy salvo. La gracia que Dios me da.
¿Qué es gracia? Es recibir lo que no me merezco. Porque soy pecador, me merezco la muerte. Dios no solamente me perdona mis pecados, me da la vida eterna, me da el Espíritu Santo que habite en mí y que me cambie. Esa es la gracia. Por creer soy salvo. Versículo 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El versículo 5 afirma que Dios justifica al pecador por fe, no por obras. Y eso me gusta, ¿no? Porque en realidad esto nos abre la puerta a todos. Mantiene la puerta abierta para cualquiera de nosotros pecadores. Porque podemos venir a Dios en cualquier momento a confesarle nuestras faltas y saber que nos va a bendecir, no matter what, como dijo el gringo. Puedo ser un total fracaso en cuanto se refiere a mi caminar espiritual, porque Dios me bendice en base a su gracia, no en la base de mi fidelidad o de mi devoción o de mis buenas obras. En realidad no se trata de, bueno, Sergio ha sido bueno esta semana, ha sido fiel, no has insultado a nadie en la autopista, has leído la Biblia toda la semana, mereces una retribución especial de parte mía. No, no es así. Me da pena decirlo, pero algunos de los tiempos de mayores bendiciones de mi vida, bendiciones de Dios sobre mi vida, han sido después de mis mayores fracasos, porque sabía que simplemente tenía que basarme completamente en la gracia de Dios. Sabía que no podía venir con mis méritos y pedirle que me justifique porque no había acumulado ningún mérito, no había hecho nada bueno. Sabía que ante Dios estaba en bancarrota, pero aún así, de esa manera, muchas veces experimenté las más grandes bendiciones de Dios sobre mi vida, después de mis más grandes fracasos. Ahora, no crean que con esto, cuando estoy hablando de fracasos, estoy hablando de pecados, de fornicación, de haber matado a alguien o de adulterio o algo parecido. Hablo de los fracasos diarios, fracasos de no poder contener los impulsos y decir cosas que no debería haber dicho. Y que después digo, ¿por qué las dije? Y nos arrepentimos y todo y quedamos todos amargados. Pero es verdad. Necesitamos, como cristianos, librarnos de esa idea de ver a Dios como si Dios fueran los Reyes Magos o Santa Claus, quien da a los niños buenos muchos juguetes. Pero si eres un niño malo, no te deja nada. Como si Dios estuviera haciendo una lista y chequeándola continuamente para ver quién es malo y quién es bueno. Y tú sabes que estás en la lista porque no hiciste nada bueno. Y no sé, no es así. Mucha gente tiene ese concepto de Dios y piensan que Dios los va a recompensar por su buen esfuerzo, por su fidelidad, por su diligencia y por cualquier cosa buena que hagan. No, las bendiciones de Dios son basadas en su gracia. De esa manera, sus bendiciones son siempre accesibles para nosotros. La puerta nunca está cerrada. Siempre podemos venir a Dios a través de la fe y sobre la base de la gracia de Dios para nosotros. Por eso Pablo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De manera que Dios me ve justo esta mañana porque creo. Porque creo completamente en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz.
llevando mi pecado y muriendo en mi lugar. Yo creo con todo mi corazón. Eso es lo que Dios me cuenta como justicia. Por esa razón Dios me mira y dice, Sergito, te veo justo, te veo como un hombre justo. No solo a mí me ve justo, también todo aquel que cree en Cristo Jesús es justo delante de Dios. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Tú eres justo ante Dios. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bueno, en el Salmo 32, el rey David dice eso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y Pablo recuerda aquí ese salmo. La palabra bienaventurado significa felices, dichosos. En otras palabras, el versículo 7 dice, qué felices, qué dichosos son aquellos cuyas perversidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Ahora, David escribió este salmo en un periodo de tiempo en el cual él trató de esconder su propio pecado. Sentía la mano de Dios muy pesada sobre él. Se encontraba tan seco por dentro que era como los veranos de California. Sus huesos estaban fatigados de día y de noche. La mano de Dios estaba pesada sobre su vida, hasta que finalmente dijo, ok, voy a confesar mis pecados al Señor. Y Dios inmediatamente lo perdonó de toda su maldad. Por eso dice, cuán feliz es el hombre cuya transgresión es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Pablo, en el versículo 8, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, Dios no inculpa, no atribuye pecado al hombre que cree y confía en Cristo Jesús. Qué hermosa posición es esa, cuando Dios no me atribuye pecado por mi fe, porque creo en Cristo Jesús. El versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea que la pregunta es, ¿esto es solamente para los judíos o también para los no judíos? Y Pablo sigue, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, ¿cómo sabemos eso? En Génesis capítulo 17 encontramos que Dios dice que dice de Abraham que su fe le es contada por justicia antes que fuera circuncidado. Vayan conmigo a Génesis capítulo 17 y ahí vamos a ver esto que está diciendo Pablo aquí. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 17, versículo 1 al 11 vamos a leer. Y dice así, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te he multiplicado en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo a Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 11. Eso significa que esta bendición de tener los pecados perdonados o de no tener a Dios inculpando pecados por causa de la fe en Él y el confiar en Dios, no viene de un ritual físico de la circuncisión, sino que vino Abraham antes que fuera circuncidado. Ahora, regresando a Romanos capítulo 4, versículo 11, leemos: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que me encanta esto, ¿no? Abraham es padre de la fe de todos aquellos que creen en Cristo Jesús por fe. La justicia de Dios le es dada a todo ser humano que crea, y el padre de la circuncisión también es el padre de aquellos que no son circuncisos, pero creen. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, es interesante, pero Dios le prometió esto a Abraham unos 500, 600 años antes de que Dios diera la ley a Moisés. La justicia de Dios no vino por la ley ni vino por la circuncisión, dos cosas en las cuales los judíos creían. Dios le dio esto a Abraham antes de que hubiera dado la ley, antes de que le hubiera dicho a Abraham que se circuncide él y que circuncide a sus hijos. Así que puede aplicarse a todos los hombres. Y es un error de la nación judía el creer que solo los que son de la ley son los herederos, que solo ellos son los herederos. No es así, por lo que vemos en Romanos. Romanos es una carta que te da mucha libertad. Te quita todas esas leyes que tienen muchas de las iglesias hoy en día, que les han agregado a sus denominaciones. Para mí, el libro de Romanos es un libro de liberación. Verdaderamente entender el libro de Romanos es entender el cristianismo, el significado del cristianismo. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Para qué? Si cumples toda la ley, ¿para qué necesitas fe? ¿No? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Uno puede transgredir o violar la ley solo si hay ley. Si vas por el 405 a 100 millas por hora, por supuesto que estás violando una ley, porque tenemos una ley que te dice que no puedes ir más de 65 millas por hora.
Ahora, si no habría ley y estaría libre, podrías ir a 150 por hora. El versículo 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Si se nos hubiese predicado la salvación por obras, nunca podríamos tener la certeza de ser salvos. Nunca podríamos tener esa seguridad. Nunca podríamos saber si realmente somos salvos, porque de esa manera puede que hoy seamos salvos, pero mañana podemos echarlo todo a perder. Entonces, para que estemos seguros, para que la salvación pueda ser cierta, Dios la ha establecido a través de la gracia y de la fe. Como dice el versículo 16, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, dice el versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y este es un aspecto muy interesante de Dios que a mí me gusta mucho. Dios le dijo a Abraham, antes de que Isaac, su hijo, fuera concebido a través de Sara, Dios le dijo, un hijo tuyo será el que te heredará. De manera que Dios hablaba de Isaac como si existiera antes que ni siquiera hubiese sido concebido. Habló de él como si existiera antes que hubiese nacido. Dios puede hacer eso porque Dios vive en lo eterno, en la eternidad. Y en la eternidad es siempre ahora. Dios habita en esa dimensión, que es el reino espiritual, en lo eterno. Y en lo eterno es siempre ahora, hoy, ahora. Ahora, Dios viviendo en lo eterno puede hablar de cosas como si ya existieran. Él puede hablar de cosas que de cosas que no existen todavía en el marco de tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque Dios, viendo en lo eterno, ve las cosas como pensando que ya existen. Porque Él sabe que éstas van a existir. Y por eso Dios puede hablar de las cosas que todavía no son como si fueran, porque Él vive en lo eterno. Y esa es una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos viviendo en este marco de tiempo. Se nos hace difícil entenderlo. Hay una tremenda dificultad en entender la resurrección de los muertos cuando todavía no ha ocurrido. Ahora, en el instante en que mi alma y espíritu dejen este cuerpo y yo también entre en la zona de lo eterno, sin tiempo, donde todo es ahora, ahí sí voy a entender todo. Salomón en Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Hablando de lo eterno sin una zona de tiempo. Lo que fue ya es, lo que será ya fue. Hoy es mañana y ayer es hoy. Le voy a dar un ejemplo que quizás alguno de mis paisanos le traiga gratos recuerdos. A mí siempre me ha gustado las carreras de autos. Siempre he seguido la Fórmula 1. Esta mañana me vi la carrera desde no sé dónde era, de un país que nunca había escuchado en mi vida. Pero cuando yo era chico, en mi país teníamos unas carreras de autos que se llamaban turismo de carretera. No eran carreras dentro de un óvalo
o dentro de un autódromo. Estas carreras se corrían en las carreteras de todo el país. Por ejemplo, salían desde el norte de mi país y corrían hasta llegar a Buenos Aires, que está en el centro del país. Carreras que duraban varios días. Y como no podíamos ir a recorrer todo el país para ver la carrera, solo veíamos el tramo que pasaba por donde nosotros vivíamos. Entonces seguíamos la carrera, porque en ese tiempo no había tampoco televisión, la transmitían por radio, y la radio tenía un avión de donde veían toda la carrera y transmitían en directo por la radio todo lo que ellos veían. Ellos desde el avión podían ver toda la carrera y sabían en todo momento quién iba primero y quién iba último, porque desde su posición veían todo. Nosotros solamente podíamos ver cuando pasaban por casa y después ya no veíamos más. Si había un choque o si alguien se quedaba, los del avión lo veían y lo comunicaban porque ellos tenían todo el panorama. Nosotros no. De la misma manera, Dios, mirando hacia abajo la procesión de la historia, puede ver la escena completa de un vistazo. Dios puede ver a Adán pecando en el jardín hace 6.000 años atrás y también me puede ver a mí esta mañana hablándole a ustedes. Y me ve a mí también en el cementerio. Dios... Tenía que decirlo. Dios puede... O sea, yo me estoy moviendo en la procesión de mi vida, pero Dios puede continuar viendo la procesión completa toda la vez. Él puede ver la gloriosa segunda venida de Jesús, a la vez puede ver el reino del milenio y puede ver todas las cosas porque Él está fuera del tiempo mirando hacia abajo y no está limitado por parámetros de tiempo. Por lo tanto, Dios puede decir, y para aquellos que les gustaban las carreras, el auto de Oscar Gálvez acaba de pasar a Juan Manuel Fangio. Yo tenía que esperar a que pasen por mi casa para verlos, pero Dios ya los había visto. Él habla de cosas como si existieran, aunque en nuestra referencia temporal todavía no existen. El tiempo no había llegado para mí todavía, pero Dios, viviendo en lo eterno, fuera del tiempo, ve la escena completa de una mirada. Por lo tanto, Dios habla de las cosas como si existieran, aunque en mi franja de tiempo, en mi zona de tiempo, todavía no existen. Él está fuera del marco de lo que está viendo como... o sea, Dios simplemente habla de lo que Él está viendo como de lo que puede ver. Él no está atado por el tiempo. Ahora, nuestras mentes finitas, mentes pequeñas, diminutas, no pueden entender esto. Yo no puedo pensar sin el concepto del tiempo, de ayer, hace 2000 años atrás, o 1000 años hacia adelante. No puedo imaginarlo en mi mente. Dios sí puede, porque Él ve todo. Yo veo, como dice Pablo en Primera de Corintios 13, vemos en parte, conocemos en parte, profetizamos en parte, pero cuando lo que es perfecto, completo venga, dice Pablo, entonces conoceremos tanto como somos conocidos. Aquí Pablo en el versículo 17 también nos da un aspecto interesante de Dios. Dios, el cual da vida a los muertos. Cuando Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en sacrificio, Abraham por fe tomó a su hijo y viajó hacia la montaña. Ahora, él no sabía cómo Dios iba a hacer esto, pero sabía que iba a regresar con su hijo donde estaba su siervo.
Cuando el siervo le preguntó a dónde iba, él le contestó